¿Cómo estás, querido hermano? Un placer para mí poder unirme a vos y estudiar la palabra de Dios. Realmente deseo que Dios esté bendiciendo tu vida en esta noche a través de su palabra. Estábamos en Hebreos capítulo 10. Hoy estaremos considerando la última parte de este capítulo. Mientras lo buscas, recordarte cómo hemos dejado atrás estas enseñanzas preciosas de esta carta, mostrándonos a Jesucristo como superior a todo y superior en todo, mostrándonos cómo Él logró el perdón de cada uno de nosotros, cómo estableció parámetros irrevocables acerca de este perdón de pecados el cual vos y yo tenemos. Dejamos atrás la doctrina de nuestro gran sumo sacerdote, de cómo Él intercede por cada uno de nosotros. La doctrina de lo que hizo Dios con cada uno de nosotros, perdonando nuestros pecados, santificándonos, perfeccionándonos, haciéndonos hijos del Rey. Atrás ha quedado la doctrina de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y hemos dejado el miércoles pasado, la carta a los Hebreos nos ha dejado en el mismo santuario de Dios, diciéndonos que tenemos libertad para entrar, que tenemos confianza, que nos acerquemos con corazón sincero, que vayamos a la presencia de Dios, que vamos a ser recibidos, que somos queridos en el cielo, que somos abrazados por nuestro Padre misericordioso y bondadoso. Y de repente, este capítulo 10, en el verso 26, después de habernos dejado en el cielo, comienza diciendo, porque si pecaremos voluntariamente. Es como que el escritor nos dice, bueno, ustedes viven dos realidades. Hay una realidad la cual hemos considerado que es el hecho de que pueden acercarse, que podemos acercarnos al trono de Dios, que podemos estar en el cielo mismo cuantas veces querramos. Pero también hay una realidad paralela, la cual vivimos, y es que estamos en este cuerpo y en este cuerpo pecamos. Y de repente nos lleva de un extremo al otro. Y el capítulo 10 y el verso 26 nos va a hablar del pecado. Pero antes quiero denotar un detalle aquí en la Escritura. Dice el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente. Este escritor de la carta, guiado por el Espíritu Santo, mostrándonos que tenía un conocimiento extraordinario de las Escrituras, sin lugar a dudas, un maestro de las Escrituras, de repente dice, si pecaremos voluntariamente. Y esto es lo que quiero mostrar en esta noche antes de iniciar el estudio de los versículos siguientes. Qué bueno es cuando un enseñador de la palabra de Dios, cuando un consejero de la palabra de Dios, cuando un líder de la palabra de Dios, cuando un maestro de escuela dominical, cuando un maestro de ministerio, sea el ministerio que sea, no se pone en una posición y habla de tú, de él, de ellos, sino por el contrario, se pone en la misma situación del oyente, considerando, como dice la Escritura, considérate a ti mismo, a ti mismo. Y esto es lo que está haciendo este maestro, este escritor de la carta a los Hebreos. Se está considerando a sí mismo, se pone a la misma altura que sus oyentes
Y dice, si hablamos del pecado, tenemos que decir que todos pecamos muchas veces voluntariamente. Y el escritor logra una empatía con vos y conmigo, que somos oyentes de esta enseñanza tan preciosa de la palabra de Dios. Y querido hermano, querida iglesia, cuando ministres tu don al otro, ponete a la par del otro. Genera esa empatía para que el oyente te oiga, para que aquel que necesita de tus palabras las pueda entender, porque vos estás justamente poniéndote en el lugar al lado del que está necesitando esa palabra que Dios te dio para él. Saltando este punto importante que se sobresale, digamos así, en la palabra de Dios, vamos a leer entonces los versículos 26 hasta el final de este capítulo 10. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice la Escritura en el verso 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que Dios añada su bendición. Apuntaremos algunos detalles de los tantos que tiene este pasaje que es tan rico de la palabra de nuestro Dios. Si pecaremos voluntariamente, ¿a quiénes está hablando? Está hablando a creyentes, está hablando a conversos, ¿sí? A conversos. Y dice, si pecaremos voluntariamente. Esto tiene algo que ver con el peso de pecado que nos asedia, es decir, que se nos adhiere, como decíamos, del capítulo 12 y verso 2, no tiene nada que ver con eso. La expresión dice, si pecaremos voluntariamente. El texto nos lleva a pensar
en el pecado, el cual decidimos hacer y decidimos permanecer en ese pecado. Es decir, vivir en desobediencia constante. Elegir cometer un pecado y vivir día tras día dentro de ese pecado. Y la comparación la hace con el régimen antiguo. Y la Escritura nos muestra en el régimen antiguo que los pecados por ignorancia eran perdonados a través de los sacrificios. Pero los pecados cometidos adrede, aquellos pecados cometidos por elegir pecar, esos pecados no tenían perdón. Así lo puntualiza Números capítulo 15 y también Levíticos capítulo 4 y capítulo 5. Todo eso pertenece al antiguo régimen. Y la Escritura dice, no queda más sacrificio, no queda más sacrificio. Pero nosotros tenemos un presente distinto, porque cada uno de nuestros pecados fue juzgado en la persona de Jesús. Jesucristo derramó su sangre y su sangre fue el precio necesario para perdonar cada uno de los pecados que todos podemos llegar a cometer. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Para nosotros en este tiempo no queda más sacrificio. Creo que la Escritura está apuntando al hecho de que no sirve para nada estar viviendo en pecado y de repente tener un hálito de luz, es decir, un momento de reflexión espiritual, la cual nos lleva a entender que estamos haciendo mal. Y nuestra conciencia, como decíamos estos miércoles pasados, nos redarguye de este pecado en el cual estamos viviendo y de repente decimos, Señor, estoy pecando, te pido que me perdones. Pero jamás nos apartamos de ese pecado, sino que seguimos viviendo en ese estado de pecaminosidad. Entonces de nada sirve esto, porque a través de las páginas del libro de Dios, la resolución del pecado sigue siendo la misma. Arrepentirse, confesar el pecado y apartarse del pecado. Esos 3 pasos concluyen, nos dan una gran resultante. Hallaremos misericordia, la misericordia del perdón de nuestro Dios. Pero el que permanece en la situación de desobediencia, siempre le va a alcanzar algo malo, lo va a atrapar algo malo. Mirá, Jeremías capítulo 2 y verso 19 dice la palabra de Dios, tu maldad te castigará y tu rebelión te condenará. Sabe pues cuán duro, ¿sí? Cuán malo, cuán triste, traducilo como quieras, es haber dejado a Jehová tu Dios. Y en 2 Crónicas capítulo 24 y en el verso 20 dice, por haber dejado a Jehová tu Dios, Él te ha de abandonar. Claro, estos textos están dirigidos a aquellos que han vivido en el antiguo régimen. Para nosotros, sabemos por la Escritura que es imposible que Dios nos abandone, porque Dios nos ha sellado en esta dispensación maravillosa de la Iglesia, nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, ¿sí? Es imposible que Dios nos abandone. Pero ¿qué sigue significando? No queda más sacrificio para cada uno de nosotros. Decíamos,
Si yo elijo pecar y decido permanecer en pecado, de nada me sirve tener un minuto de reflexión y decir, Señor, perdóname si no me aparto de ese pecado. No hay sacrificio que me perdone ese pecado porque yo no me estoy apartando de ese pecado. Ahora, Dios no me abandona, pero el Espíritu Santo se entristece. Y aún el Espíritu Santo se puede apagar en cada uno de nosotros, como bien lo sabemos. Este Espíritu de gracia del cual me habla en el verso 29 del capítulo 10 de Hebreos, se puede entristecer y se puede apagar. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Claro, Dios no se aparta de mí, pero su Espíritu se apaga en mí. Y queda bien claro en la Escritura, hermano, que no es el Señor quien apaga su Espíritu, sino que somos cada uno de nosotros, vos y yo y vos, los que apagamos al Espíritu Santo a través de nuestras decisiones y permanencias en el pecado. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, no apaguéis al Espíritu. Esto nos deja en una gran reflexión. Que aquellos que permanecen en pecado no van a alcanzar misericordia. Y queridos, ha habido un solo sacrificio por nuestros pecados y hay una sola forma en la cual Dios perdona nuestros pecados, una sola forma de recibir perdón. Si el creyente no quiere volver por los pasos del arrepentimiento, solo puede esperar juicio. Por eso en la comparación, allí en el verso 27 dice una horrenda expectación de juicio. Y queridos, siempre nuestras acciones van a tener consecuencias, positivas o negativas. El pecado nunca va a traer, como hemos rezado o citado la palabra de Dios, nunca va a traer algo bueno a la vida del Hijo de Dios. El que persiste en pecar espera una horrenda expectación de juicio. Puede ser vergüenza, ¿sí? Y pérdida de bendición, porque está fuera de la comunión, porque está fuera de la bendición de Dios. Pero aún esta horrenda expectación de juicio puede llegar a la muerte física cuando esa situación de pecado permanente en la vida del creyente afrenta contra el testimonio de la iglesia a la cual pertenece. Y la Escritura marca que aún y en esas condiciones es preferible que esa persona no esté con vida. Dios le toma, le cuarta la vida, porque por amor al testimonio de su iglesia y por amor de esa persona, para que no acarree condenación sobre condenación, juicio sobre juicio. Pero este es otro tema de la Escritura. El tema del pecado es un tema de cuidado. Y mucho más cuando la Escritura nos está hablando de elegir pecar voluntariamente y decidir vivir dentro de ese pecado día tras día. Y la Escritura dice horrenda cosa. El original dice aterradora cosa. Y en la carta a los Hebreos va a aparecer 3 veces esta expresión. 2 veces en el capítulo 10, en el verso 27 que hemos leído, y en el verso
31, si no me equivoco, y también en el capítulo 12 aparece nuevamente esta expresión. Las 3 veces esta expresión está confrontada, recae sobre aquellos que se están oponiendo a Dios. Y aquellos que se oponen a Dios, la carta a los Hebreos en 3 veces nos dice, solamente pueden ser y pueden estar expectantes de una aterradora cosa, un juicio aterrador sobre sus vidas. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Mejor es tener una expectación de ser abrazado por la misericordia del perdón de Dios, que tener una expectación horrenda del juicio de Dios. Queridos, una iglesia poderosa es una iglesia que cuida de su vida espiritual. El versículo 28 nos lleva a la comparación con aquellos que no creen en Cristo, aquellos que le dicen no al evangelio de salvación. Y fíjate que dice el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, el verso 29, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando la persona oye el Evangelio y le dice no al Evangelio, está haciendo 3 cosas según Hebreos capítulo 10. La primera es desoír a Dios. En el capítulo 1 y verso 4 dice que Dios, después de haber hablado de muchas maneras en otro tiempo, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Y el verso 29 dice, el que pisoteare al Hijo de Dios. En primera instancia, el que desoye al Evangelio de Dios, lo primero que está haciendo es pisotear al Hijo de Dios. En segundo lugar, dice la Escritura, que está pisoteando o desechando el sacrificio de la cruz. Y dice la Escritura aquí, tiene por inmunda la sangre del pacto. Y en tercer lugar, dice la Escritura allí en el verso 29, que afrenta al Espíritu de gracia. Cuando Jesús está hablando a los suyos, les dice en el capítulo 3 del libro de Marcos, en el verso 19, que cualquier pecado va a ser perdonado. Pecado que atente contra la persona de Dios, que atente contra la persona de Jesucristo, todos los pecados van a ser perdonados, excepto el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dijo el Señor, jamás será perdonado ese pecado, porque la persona queda en una situación, y la expresión de Jesucristo fue reo de juicio eterno. Por lo tanto, aquellos que le dicen no al Evangelio de Dios están haciendo otras 3 cosas, ¿sí? Desoyendo a Dios, pisoteando a su Hijo, teniendo por inmunda la sangre del Señor derramada en la cruz, y en tercer lugar, afrentando al Espíritu de gracia. Y aquí nos quedan 2 reflexiones importantes. La primera es que una iglesia poderosa es aquella que no se relaja frente al pecado. Y la segunda es, una iglesia poderosa es aquella que predica el Evangelio al que tiene al lado. Capítulo 10, verso 32 al 34. Ahora
nos va a hablar de los conflictos que como hijos del Dios viviente tenemos cada uno de nosotros. Y apunta situaciones de lucha, de conflicto cotidianas, ¿sí? Y dice la Escritura, no perdáis vuestra confianza. No pierdan la confianza. Es como si la Biblia nos dijera, no negocien las convicciones que como hijos de Dios tienen. No negocien la fe que abrigan sus corazones. No pierdan la confianza. Hay luchas, hay estratos en los cuales los creyentes luchamos y están bien planteados en las páginas de la Biblia. Pero siempre la Biblia nos dice, no perdamos nuestra confianza. Y cuando la pasamos bien, y cuando no hay conflictos, cuando estamos viviendo en tiempo de paz, la Biblia sigue diciendo, no pierdan la confianza, no perdáis vuestra confianza. Porque en tiempos de lucha siempre estamos atentos, abrazamos, necesitamos ese aliento de la confianza. Pero cuando estamos en tiempos de paz, tendemos a relajarnos. Y la Biblia, tanto en una como en otra situación, nos dice, no pierdan la confianza. No pierdan la confianza. Más allá del momento que estemos atravesando, no perdamos la confianza. Ahora, esta confianza no nada tiene que ver con la confianza del capítulo 4, cuando nos habla de la confianza de poder entrar a la presencia de Dios. Y tampoco tiene nada que ver con la confianza del capítulo 10, cuando nos dice que con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, vayamos a la presencia de Dios. Esta confianza que dice aquí, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, está relacionada con la confianza del capítulo 3 y verso 6. Allí en el capítulo 3 y en el verso 6 dice que Cristo está sobre su casa, la cual somos cada uno de nosotros, si permanecemos firmes en la confianza y la esperanza. Y cuando estábamos allí en el capítulo 3 decíamos que Cristo se siente confortable, cómodo en una casa, en su casa, la cual somos cada uno de nosotros, cuando en su casa hay un ambiente de confianza y cuando en su casa hay un ambiente de esperanza. Y esta expresión de aquí del capítulo 10 justamente nos está llevando a recordar lo que ya hemos visto. Queridos, no perdamos nuestra confianza, nuestra fe y tampoco perdamos nuestra esperanza. Pero el verso 35 dice, no perdamos pues nuestra confianza. Y esta palabra pues significa a pesar de. Es decir, por encima de las situaciones, no pierdas la confianza. Tenemos luchas en nuestra vida, no perdamos la confianza. Tenemos luchas en nuestro entorno, con aquellos que están cerca nuestro, no perdamos la confianza. Tenemos una lucha diaria con nosotros mismos, no perdamos la confianza. No perdamos la confianza. No bajes los brazos, va a decir allí en el capítulo 12. No se paralicen tus piernas. Tené confianza. Va a haber altos y bajos, va a haber victorias y va a haber derrotas, pero no perdamos la confianza. Sigamos adelante en esta experiencia de fe en la cual Dios nos ha colocado. Sigamos adelante mostrando nuestra confianza, nuestra fe a través de las obras, como dice allí Santiago. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. ¿Por qué?
porque la confianza y la esperanza tienen una resultante. Y la resultante es que tienen un premio, y la Escritura dice aquí, promesa, promesa. Y queridos, todos esperamos esta promesa, de oír con nuestros propios oídos: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Verso 37 al 38. La Escritura ahora nos va a decir que tan cierto es que vamos a recibir la promesa como lo es el hecho de que prometió venir, va a venir. Y la Escritura aquí dice en el original: qué poco, el que ha de venir va a venir. Y queridos, el secreto de la vida cristiana sigue siendo la fe. Y el capítulo 10, en su culminación, nos pone en una situación de decisión. Dice allí: pero nosotros, el verso 39, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y les decía, el capítulo 10 nos pone en territorio de decisión. ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Con qué clase de cristianos cuenta Dios en la iglesia de Antártida, de calle Antártida, Argentina, Munro? ¿Somos de los que retrocedemos? No, querido. No somos de los que retrocedemos. ¿Somos de los que avanzan, de los que van por más? Sí, hermano. Somos de los que avanzamos y de los que vamos por más. Claro que hay luchas. Claro que hubo victorias y hubo derrotas, hubo altos y bajos, pero avanzamos. Avanzamos. Y esta es la decisión que nos lleva a tomar el libro de Hebreos en este capítulo 10. Avanzamos. ¿Por qué avanzamos, hermano? Porque creemos en la promesa de Dios. ¿Por qué avanzamos, querido hermano? Porque creemos que aquel que dijo: vengo por ustedes, ya está viniendo. Y como iglesia, en esta noche, en esta oportunidad, tenemos que decir y decimos: ven, Señor, ven pronto. A Dios sea la gloria y la bendición para vos y para mí y para cada uno de nosotros. Amén.